A esta plática. Muy buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a esta quinta edición de lo que es la energía nuclear y el cambio climático. Pues el día de hoy tenemos al doctor Roberto Carlos López Solís. Él es miembro de la Sociedad Nuclear Mexicana, parte de la mesa directiva y, en este caso, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Y la plática del día de hoy es la evolución de los reactores nucleares, cómo ha sido la historia de los reactores. Me permito leer rápidamente su semblanza del doctor. Él es licenciado en física y matemáticas, licenciado en física por la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es maestro y doctor en Ingeniería en Energía por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo la tutela del doctor Juan Luis François Lacouture, donde se especializó en diseño y administración de combustible en reactores rápidos de cría. Algunos cursos de especialización en los que ha participado incluyen la World Nuclear University, la Summer School, World Nuclear Association del IAEA, Intercontinental Nuclear Institute, también del IAEA, Nuclear Energy Management School, también del IAEA. Esta fue de la Agencia de Energía Atómica de Japón. Y la World Nuclear University Strategic Leadership Academy de la World Nuclear Association. Ha trabajado en el sector privado en la Compañía de Desarrollo e Innovación por Investigación Tecnológica Dixit, SADCB, y como consultor independiente. Asimismo, ha trabajado en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares desde 2015, primero como consultor externo en el Departamento de Sistemas Nucleares y posteriormente desde 2019 como investigador y asistente técnico de la Dirección General. Su experiencia académica incluye codirección de tesis de licenciatura, maestría y la participación en diversos comités tutoriales de licenciatura, maestría y doctorado en universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Nacional de Colombia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, sin más preámbulo, damos la bienvenida al doctor Roberto. El piso es tuyo, Roberto. Muchas gracias, Vicente. Qué bonita presentación. Bueno, como ya mencionó el maestro Vicente, esta charla tiene como título la evolución de los reactores nucleares. La voy a hacer un poco corta, no, espero que no se aburran. Lo dividí en 5 secciones. Vamos a ver en la primera algunos conceptos básicos que seguramente ya vieron en las prácticas anteriores, pero no está de más refrescar estas ideas. Vamos a ver qué es la fisión nuclear, lo que es un reactor nuclear, y ya vamos a entrar después a lo que son cómo se divide la evolución de los reactores en generaciones, y vamos a hablar un poco sobre lo que se espera en el futuro acerca de qué se espera en los reactores nucleares. Bueno, empezamos con los conceptos básicos. Empezamos con el átomo. Siendo estrictos, la primera vez que se pensó en algo indivisible fue en la antigua Grecia, o bueno, al menos desde que se tiene conocimiento. Fue algo meramente intelectual, fue algo meramente teórico. Alguien eh, dijo, pues seguramente hay alguna manera en que podemos dividir un material y dividirlo, y llegar a un momento en que ya no lo puedes dividir. Eso después en la física más actual, bueno, eso sería el átomo, ¿no? Y bueno, fue, no digo descubierta, pero fue pensada desde Grecia. Después, ya entrados a mediados de los 1800, principios de los 1900, se llevaron a cabo muchos trabajos. Se concluyó que en el Sol no podía trabajar con combustión. Dijeron, no, es que esto no dan las matemáticas. Y empezaron a trabajar en esa área, y bueno, fue como se empezó a trabajar en la física nuclear, lo que después se llamaría física nuclear. Como sabemos, el átomo está compuesto por neutrones, protones y electrones. Los neutrones no tienen carga, los protones tienen carga positiva, y los electrones tienen carga negativa.
Regularmente se utiliza este modelo, digamos, como planetario. En realidad, los orbitales de los electrones son más complejos, pero en general es un buen modelo simplificado este modelo planetario. No sé si pueden ver mi cursor, porque al rato lo vamos a necesitar. Sí, se ve muy bien, Bien. Roberto. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, después de ver qué es el átomo, me gustaría hablar sobre los isótopos. ¿Qué son los isótopos? Aparte, por supuesto, del equipo de béisbol de los Simpsons. Eh, los isótopos son diferentes núcleos de un mismo elemento, pero con características nucleares diferentes. El ejemplo más simple es el hidrógeno. El hidrógeno, como conocemos, puede formar enlaces con el oxígeno para hacer la molécula de agua y tiene tres isótopos. Es el proteo, el que tiene en el núcleo solo un protón, el deuterio, que tiene un protón y un neutrón, o el tritio, que tiene dos neutrones y un protón en el núcleo. Todos tienen un solo protón, es decir, todos son hidrógeno. Y como hidrógenos son químicamente equivalentes. Puedes hacer una molécula de agua con tritio, con deuterio y con proteo. Entonces nosotros estamos acostumbrados a ver la tabla periódica, donde se ordena por elementos químicos, por su número atómico y por su configuración electrónica. Pero nosotros en nuclear tenemos otra un poco más complicada, que es la tabla de nucleidos, que cada uno de estos cuadritos es un isótopo. Entonces imagínense el tamaño de esta tabla, ¿no? Si el hidrógeno tiene tres, cada elemento tiene más de un isótopo y bueno, todos ellos están incluidos en esta, en esta tabla. Ok, como les dije, va a ser un repaso muy rápido. Vamos ya a hablar un poco sobre la fisión nuclear. La primera vez que se llevó a cabo la fisión nuclear, al menos por el hombre, fue en 1939 por Niels Bohr. Eh, y posteriormente Enrico Fermi pudo mantener esas fisiones en reacción en cadena, que es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Qué es la fisión? No es, okay. No es otra cosa que la división de un núcleo pesado. Eh, Generalmente, también existen las fisiones espontáneas, pero generalmente estas fisiones son provocadas por el bombardeo de un neutrón que desestabiliza este núcleo pesado y ya que está desestabilizado se divide en regularmente dos, pero a veces en tres productos de fisión y entre 2 y 3 neutrones, en promedio 2.7. Eh, Así es como es la fisión. Pero no sirve de mucho hacer nada más una fisión. Lo interesante sería hacer esto, una fisión en cadena, ¿no? De que de esos 2 o 3 neutrones que salen de la fisión, al menos uno le pegue a otro isótopo pesado, que vuelvan a salir 2 o 3 neutrones y le vuelvan a pegar a otro, y bueno, así se lleva a cabo esta eh, fisión en cadena. Ahora, nosotros pensaríamos que la fisión es algo pues, enteramente eh, inventado por el hombre, ¿no? Pero hay un caso muy interesante descubierto en los 70s. Sabemos que la proporción en el uranio natural es un 0.772% de isótopo de uranio 235 y 0.93 de uranio 238. En los 70s, en una mina de uranio se descubrió que había una, ¿cómo se llama? Una beta, sí, una beta de uranio que tenía una proporción ligeramente menor del uranio 235. Eso, bueno, en un principio se pensaba que estaba mal medido, ¿no? Obviamente te vas por eliminar las soluciones más sencillas. Pero no, se descubrió que sí, en efecto, esa era la proporción que estaba ahí en esa mina. La conclusión a la que se llegó es que en algún momento
hubo fisiones de manera natural en esa región donde había mucho uranio en la Tierra, pues es una mina de uranio. Entonces se estima que hace como 1.800 millones de años se dieron las condiciones para que hubiera estas fisiones en cadena. Y debió debió haber sido operado eso entre 100 y 500 mil años. ¿Cuáles son esas condiciones que tuvieron que darse? Son las que están aquí en el cuadrito rojo. Suficiente masa de uranio para hacer ¿cómo se llama? Masa crítica. Pues sí, sí lo había. Es una mina de uranio. Suficiente enriquecimiento de uranio, 235. Nosotros en los reactores actuales utilizamos, no sé, entre 2.5, 3.5% de uranio 235. Se tiene que enriquecer porque recuerden, en la naturaleza tiene menos de un 1%, 0.7. Pero hace 1.800 millones de años la proporción de uranio natural la proporción de uranio 265 en el mineral de uranio era mayor que lo que está ahorita. Recordemos que el uranio 235 tiene una vida media de como 700 millones de años. Eso significa que hace 1.800 millones de años fue hace varias vidas medias, entonces se tenía un enriquecimiento natural mucho mayor que el que tenemos ahorita. De hecho, para, para ese tiempo debe haber sido 3.5, 3.8%. Entonces sí había suficiente uranio 235 en ese entonces. Ahorita ya, ya no tan fácil puedes hacer eso. Más bien no puedes. Se requiere un moderador para alentar los neutrones. Es, hay agua en el subsuelo en cualquier lado, ¿no? Entonces sí, era muy seguro, muy probable que hace 1.800 millones de años hubiera suficiente agua en esa región. Y neutrones iniciadores de las fusiones, recuerden, necesitas un neutrón. Bueno, pues esto puede haber llegado de rayos cósmicos o por decaimiento del berilio 6. Entonces, sí, es muy probable que estuvieran las condiciones dadas. Más bien, lo más seguro es que sí estuvieran las condiciones. No es algo imposible. Yo creo que el más difícil es el enriquecimiento del uranio, pero como insisto, hace 1.800 millones de años era otra historia. Entonces, sí, hubo un reactor nuclear natural. No es algo, digamos, inventado por el hombre. No en ese entonces. Ahora, ¿qué es un reactor nuclear? Nos interesa como el epitafio del señor Burns, dominar el átomo. Entonces, voy a volver a una diapositiva que ya habíamos visto. Desde que se descubrió la fisión nuclear hasta que Enrico Fermi ya tuvo su reactor, fue relativamente rápido, solo 3 años, ¿no? Entonces, desde que se descubrió la fisión nuclear, se empezó a trabajar en buscar, insisto, dominar al átomo, en utilizarlo en nuestro favor. Ahí está. ¿Cuáles son los elementos de un reactor? O bueno, ¿qué es lo que necesitas para que haya esta fisión en cadena? Bueno, ya lo vimos hace 3 diapositivas, el del natural. Pero un reactor artificial, ¿qué necesita? Bueno, pues necesita el combustible, necesita un refrigerante, necesitas retirar ese calor que estás generando. Necesitas elementos de control, pues a lo mejor el reactor natural no los tenía o tal vez se evaporaba el agua, dejaba de haber moderación y ya con eso se controlaba la fisión. Muy probablemente era así el mecanismo. Pero en un reactor nuclear inventado por el hombre necesitamos elementos de control, necesitamos, se llaman barras de control que están hechas con boro, que el boro tiende a absorber, a capturar neutrones. Entonces, así es como controlamos que no haya exceso de fisiones. Necesitas material estructural, por supuesto, necesitas algo donde colocar las cosas. Y en la mayoría de los casos de los reactores necesitas también un moderador, algo que frene a los neutrones para que pueda provocar una fisión más fácil. En esta imagen tenemos una figura de cómo era el reactor. El primer reactor, la Chicago, que fue el de Enrico Fermi. Era muy simple, relativamente. El objetivo no era producir electricidad, de hecho la potencia era muy baja, era menos de un watt, era medio watt, alrededor de medio watt.
Pero la idea era comprobar que sí era posible tener reacciones en cadena, reacciones de fisión. En la siguiente lámina vamos a ver cómo es un reactor similar al de Laguna Verde, un BWR. Pues, como vemos, es mucho más complejo que el primer modelo. Y esto es, digamos, una primera muestra de cómo evolucionó un concepto que fue primero, quiero demostrar que sí es posible, a algo que ya es de potencia, ya es comercial, se vende, se usa y se sabe operar muy bien. Aquí vamos a ver cómo se clasifican los reactores nucleares. Se pueden clasificar de diferente manera. Se puede clasificar, por ejemplo, por la energía de los neutrones que utiliza para operar. Pueden ser reactores térmicos, que son los que tienen moderación. Los epitérmicos, que tienen alguna moderación, pero no llegan a ser térmicos. O los reactores rápidos, que casi no tienen moderación. Podría decir que no tiene, pero bueno, también el refrigerante, algún efecto tiene, los alenta un poquito. Por el moderador, obviamente los térmicos, puede ser por agua ligera, agua pesada, grafito o incluso sin moderador para los rápidos. O por su refrigerante. Los más utilizados por muchos son los de agua ligera, ya sea el reactor de agua en ebullición o el de agua presurizada. También se puede utilizar como refrigerante el agua pesada, gas o incluso metales líquidos. Son diferentes tipos de tecnología. Ahora vamos a entrar ya de lleno a lo que son las generaciones de los reactores. Así como conocemos que los millennials, la generación X, la generación Z, también hay un símil para los reactores nucleares. Todo esto empezó a principios de los 90, a principios de los 2000, cuando se buscó seleccionar qué era lo que necesitabas para los reactores del futuro y bueno, se hizo todo un estudio histórico sobre la evolución de los reactores y se clasificó en estas cuatro generaciones. En resumen, la generación 1 son los primeros reactores prototipos, ¿no? La idea era demostrar que sí podías no solo tener fisiones, sino bueno, utilizarla para producir calor o electricidad. La generación 2 son los reactores comerciales. La 3 y la 3 Plus regularmente no van despegados, son eh, son conceptos que evolucionaron de la generación 2, pero están muy mejorados, mucho más simples, son más compactos, más baratos y más seguros, por supuesto. Y la generación 4, que vamos a hablar de ya casi hasta el final, la idea es aumentar la seguridad de los reactores y minimizar los desechos, es decir, tener un mejor aprovechamiento del combustible o del recurso de uranio. Bueno, esa es una imagen, también es sobre estas cuatro generaciones. Y bueno, aquí vienen algunos ejemplos de estos reactores. Vamos a hablar en las siguientes diapositivas sobre eso. Sí, quiero aclarar, esto no es exclusivo de los reactores nucleares. Cualquier tecnología tiene esta curva de evolución. Los celulares, por ejemplo, las computadoras, cualquier tecnología tiene eh, esta, esta evolución, ¿no? Muy bien, vamos a hablar primero por el principio, la generación número 1, la generación 1. Como les mencioné, son los reactores de prueba de concepto. Pues, la idea era no hacer algo, antes de hacer un reactor comercial, tienes que hacerlo en pequeño y demostrar que sí es posible, ¿no? Y bueno, esta primera generación son los reactores, todos estos prototipos que se llevaron a cabo en los 50, en los 60. Para mencionar los principales, está el Shippingport, que era un reactor de agua presurizada, el Dresden, que era un reactor de agua en ebullición. Recuerden bien estos nombres porque los vamos a seguir viendo durante toda la evolución. Eh, el Calder, que era un reactor enfriado por gas, utilizaba grafito de moderador.
El Douglas Point, que es una instalación de agua presurizada, agua pesada presurizada, pero eso es heavy water, o también conocidos regularmente como CANDUs, Canadian Deuterium Uranium. Y tenemos también la parte soviética, el reactor RBMK, que era enfriado por agua ligera y moderado por grafito. Estos eran los primeros conceptos, bueno, vieron las características, eran de, no sé, 30 megawatts, menos de 50 megawatts. Insisto, la idea no era producir electricidad para una ciudad, era demostrar que se podía eh, obtener electricidad de esa manera. Pasamos a la generación número 2, que es, de hecho, el reactor que tenemos nosotros en Laguna Verde pertenece a esta generación. Obviamente son diseños que parten desde de los conceptos de la generación anterior, se fueron mejorando, se hicieron más grandes. La idea era ya hacerlos de manera comercial, ya iluminar, bueno, proporcionar electricidad a una ciudad con eso. Eh, los enriquecimientos típicos lo siguen siendo, son entre 3 y 5% de uranio 65. Y bueno, la vida objetivo de estos reactores era aproximadamente 30 a 40 años. Entre estos diseños tenemos, recuerden, todos estos nombres ya no sonaban de la generación anterior, salvo el último, que BBR, que no deja de ser un PWR, solo con otra geometría, es hexagonal, no arreglos cuadrados. Sigue siendo un PWR. ¿Cuáles son los ejemplos más comunes de estos reactores? Voy a empezar por los de agua ligera, que son por mucho los que más se utilizan. Eh, Tenemos el reactor de agua en ebullición. Tiene un solo lazo, no, voy a decir mejor la palabra circuito, porque más adelante voy a necesitar la palabra lazo para otra cosa. Tiene un solo circuito de refrigerante. El agua entra aquí de este lado fría, se evapora y el vapor se mueve hasta donde están las turbinas, mueve las turbinas, después se condensa ese vapor en agua y vuelve a ser bombeado hacia el reactor. En los reactores de agua presurizada tenemos dos circuitos. El circuito primario, que se mantiene presurizado y se mantiene en una sola fase, nunca llega a evaporarse, es el que pasa por el reactor, después pasa por un intercambiador de calor y luego, ya que se enfría en este intercambiador de calor, y vuelve a entrar al reactor. Y en este intercambiador de calor tenemos nuestro circuito secundario, que es donde se tiene agua no presurizada, que sí entra en ebullición, y bueno, a partir de aquí es muy, muy similar a este. Pasa por turbinas, las turbinas mueven generadores y después el vapor se condensa y se vuelve a inyectar, en este caso, al, al intercambiador de calor, al generador de vapor. Los reactores CANDU, y lo puse igual al RBMK porque tienen algunas similitudes, los puse en la misma diapositiva solo para un diseño con el otro. Eh, son reactores que utilizan uranio con muy bajo enriquecimiento, relativamente bajo. No tienen propiamente una vasija de reactor, sino que el combustible está en tubos presurizados. Y bueno, en el caso de los CANDUs utilizan agua pesada como moderador. El agua pesada, recordemos, es con el isótopo deuterio. Y el reactor RBMK utilizaba como moderador el grafito. ¿Cuál es la principal diferencia entre estos dos? Bueno, hay muchas, pero yo diría la principal es la seguridad. ¿Qué pasa si se te llega a calentar mucho y tu moderador se evapora? Pues deja de haber moderación. El vapor modera mucho, mucho, por mucho menos que el agua líquida. ¿Qué pasa si se te calienta y se te evapora el agua que tienes en el RBMK? Pues
A los neutrones no les importa mucho porque no se está moderando con el agua, se está moderando principalmente por el grafito y el grafito iba a seguir. Entonces, tienes esa desventaja que cuando menos refrigerante tienes, va a seguir calentándose. Entonces, tiene ese defecto de diseño. Pero pues desde diseño, esto se conoce. Y bueno, están los reactores de gas que utilizan igual dos circuitos, uno de gas, después pasa a un intercambiador de calor y aquí se evapora agua que después mueve turbinas. Eh, ok, eso sobre la generación 2. Ahora, la generación 3 y 3 Plus, como lo mencioné antes, son evoluciones de la generación anterior, en este caso la 2. Lo que sí es que el enfoque es tener sistemas mucho más seguros, sistemas más compactos, que si te puedes quitar una bomba, es una bomba que no te va a funcionar, perdón, que no te va a fallar porque no existe. Entonces se buscó se tuvo esta tendencia a buscar sistemas, sobre todo sistemas pasivos, sistemas que funcionen, que no necesiten de una bomba o una válvula. Y los diseños están muy enfocados a esa parte. También también se enfocó en lo que se llama construcción modular, que ahorita más adelante vamos a ver. Y esto con el fin de reducir no solo costos, sino también tiempos de construcción. Eh, por supuesto, si la generación anterior se pensaba que durarían entre 40 años, 30, 40 años, aquí ya la meta es mucho, mucho más, alrededor de 60 años. Me gustaría hablar primero de los sistemas pasivos de seguridad, no enfocados a los reactores, sino en general. Y un sistema pasivo es algo que no requiere intervención de un operador o de una señal de actuación en la medida de lo posible. En el caso más sencillo que se me ocurrió aquí para poner el ejemplo es los sistemas de seguridad de un vehículo. Que las bolsas de aire requieren que la computadora mande una señal de que hay un impacto y que se enciendan. Entonces es activo. El claxon igual necesitas tú presionarlo, pues es activo. Los frenos ABS igual, la computadora tiene que interpretar que frenaste así en seco para decir, ok, necesito activar los frenos ABS. Manda la señal para activarlos. Esos son sistemas activos. ¿Cuáles son sistemas pasivos? Es un cinturón de seguridad, simplemente te lo pones y en el momento en que lo necesites te va a detener. También el reposacabezas, si te pegan, no vas a chicotear hacia atrás. Se te fue el audio, Roberto. No se escucha, Roberto. Sí, ya me falló. Ya. Los audífonos. Perfecto, ya se escucha bien. Lo de los carros, ¿no? Sí, terminé la diapositiva anterior. Se quedó casi al final, ahí. Bueno, sí, vaya, los pasivos, me imagino que estaban en los pasivos, ¿no? Sí, los pasivos, bueno, es el cinturón de seguridad, que te lo pones y en el momento en que lo necesites va a actuar, te va a detener. Y el reposacabezas, que si llegas a tener un impacto por alcance, no vas a echar la cabeza hacia atrás, vas a tener una barrera física que te detenga. Ese es un sistema pasivo, no necesitas que haya una señal que lo active. En el caso de los reactores nucleares en particular, el Organismo Internacional de Energía Atómica tiene diferentes clasificaciones según qué es lo que te ahorras con esos sistemas. Ahorras me refiero a que no lo usas. Ya sea un sistema de fluido de trabajo, partes mecánicas móviles, señales de entrada o energía externa. Y según las combinaciones de que con este sistema no necesito partes móviles ni electricidad, bueno, esta es clasificación, por ejemplo, A. Según las combinaciones son las clasificaciones de estos sistemas de seguridad según el organismo. Pero esto en resumen es
de la medida de lo posible es que no dependas de energía para encender una bomba, que no dependas de un operador para abrir una válvula. En la medida de lo posible que te puedas quitar esas necesidad de que algo active un sistema, es un sistema pasivo. En este caso, es un reactor, me parece que de generación 3 Plus. ¿Qué pasaría si se quedara sin energía que haga circular el circuito de agua? Pues si tienes agua estancada, se te va a evaporar el combustible, aunque esté apagado el reactor, va a seguir caliente. Entonces, lo que va a pasar aquí es que se va a evaporar esta agua por, simplemente por presión, el vapor va a subir, va a empujarse hacia arriba. Y lo que va a pasar aquí es que va a pasar por un intercambiador que está en una piscina en la parte de arriba, que es hacia donde va el vapor. Aquí se va a condensar porque esta agua pues, se espera que esté a 20 grados, o sea, que esté fría. Y una vez que se condense, bueno, va a pasar otra vez y va a llegar al reactor y esto va a seguir pasando mientras esta piscina esté fría. Por supuesto, para calentar una piscina de este volumen, pues necesitas mucho calor, entonces te da un buen margen para reparar lo que sea que haya provocado esta falla. Ese es un caso. Otro caso es en el caso de una fusión de núcleo, se tiene también una piscina en la parte de arriba que solo necesitas, aquí sí necesitas una válvula que se abra para que deje caer por gravedad. Tú no necesitas que una bomba se encienda y lleve el agua de tu repositorio hasta donde lo necesitas. Por simple gravedad va a caer, va a llegar aquí y va a evitar que esta parte se caliente demasiado y se funda, que es lo que no quieres, que en un reactor que se te fundió el combustible, que pase la vasija y llegue al contenedor primario. Eso lo quieres evitar y esta es una manera digamos, pasiva de quitarte ese problema. En fin. Ahora, el siguiente concepto que quería ver era la modularización. La construcción modular es un concepto de arquitectura en donde se fabrican módulos con ciertas características, de modo que los ensambles tengas la capacidad de fabricarlos, transportarlos e instalarlos sin mucho problema. Entonces, esto lleva a, bueno, una vez que estandarices bien tu construcción, a tiempos de construcción más bajos, precios, costos de construcción más bajos y por supuesto una estandarización de la industria, ¿no? Todos estos reactores van a usar este mismo modelo, entonces sé qué piezas debo fabricar, o sea, la estandarización también ayuda mucho a la seguridad porque no vas a tener no vas a batallar para conseguir una pieza que necesites. Todos usan la misma, un fabricante los puede hacer. Es un ejemplo de modularización en la construcción de una central nuclear. Insisto, se pueden prefabricar los módulos y nada más los ensamblas. En el caso de los reactores modulares pequeños, que supongo que ya han hablado sobre ellos en otras pláticas, se tiene la modularización también como parte de la filosofía de estos reactores. Puedes tú tener una central con 12 modulitos no sé, 80 megawatts, y en lugar de tener una planta que construiste todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, compras un módulo, tal vez, ok, tienes que construir la preparación para los que siguen, pero bueno, conforme vas comprando, nada más los vas instalando. Esa es una filosofía que se sigue principalmente en los reactores modulares, los reactores modulares pequeños. Ahora, se necesita esta modularización. Hemos en las últimas décadas se han bajado estos tiempos de construcción, bueno, cuando no hay problemas administrativos o burocráticos. Podríamos decir que se ha logrado mejorar esos tiempos, pero se puede mejorar todavía más, ¿no? Y la modularización ha sido parte de este éxito de reducir estos tiempos
de construcción. Y cuando esto ya se ha generalizado, la modelización de la construcción de los reactores, esto va a ir todavía hacia abajo, ¿no? Entonces, y una vez que tus tiempos de construcción sean menores, van a ser todavía más atractivos para un operador comprar o instalar una central nuclear. Ok, ahora vamos a ver ya un ejemplo de cómo evoluciona un reactor, ¿no? Voy a poner el ejemplo del BWR, que es el que tenemos en Laguna Verde. Vimos que en el Dresden fue el primer prototipo. Tenía algunos elementos fuera de la básica, otros adentro. En modelos posteriores fue haciéndose cada vez más compacto. Incluso ya los diseños, el avanzado del ABWR ya incluye las bombas adentro de la vasija. El ESBWR ya ni siquiera necesita bombas porque esto ya está diseñado para trabajar por circulación natural, por simple diferencia de temperaturas vas a tener esta convección. Entonces, este es un ejemplo de cómo un primer diseño fue mejorando conforme pasa el tiempo, hasta, insisto, ahorita ya el diseño del ESBWR que pues, está es más robusto en el sentido de que tiene los componentes adentro de la vasija, pero es mucho más simplificado porque ya te quitaste muchos componentes como bombas que tenías en diseños anteriores, ¿no? Entonces, bueno, les quería poner este ejemplo de cómo evolucionó el BWR, que es el que tenemos en Laguna Verde. Ahora vamos a hablar del futuro de los reactores nucleares. Bueno, difícilmente vamos a tener un reactor de fusión en los carros, al menos no próximamente, y mucho menos un DeLorean volador, pero el futuro nos depara cosas interesantes. Eh, en la sección anterior les platiqué un poco sobre este esfuerzo que se hizo para seleccionar qué tecnologías que se debe de buscar en los reactores del futuro. Y bueno, este esfuerzo es el GIF, el Gen 4 International Forum. Este fue un esfuerzo multinacional, se estudiaron cientos de diseños y se concluyó que los que más prometían eran seis diseños. El enfoque era privilegiar la seguridad, la sustentabilidad, vaya, la mejor utilización del recurso, la eficiencia, por supuesto, necesitas factores que sean con eficiencias más grandes que el 30%, ¿no? Y costos, por supuesto. De nada te sirve tener un reactor muy bonito si no lo vas a poder pagar, ¿no? Entonces se eligieron seis conceptos y son los que vienen en las siguientes diapositivas. El primero es el reactor de sales fundidas. Este concepto es muy interesante porque el combustible y el refrigerante vienen mezclados, es un mismo líquido que va a estar circulando por el reactor y ustedes podrán decir, oye, pues estás circulando combustible, pues, necesitas refrigerarlo siempre o qué. Pero aquí lo interesante es que una vez que sale del reactor, esto se vuelve subcrítico, ya no, ya no, ya no hay fisiones y se vuelve crítico hasta que vuelve a entrar al reactor. ¿Por qué? Porque en el reactor es donde están los moderadores, que es lo que hace que los neutrones sean capaces de provocar fisiones. Y bueno, es muy similar, son dos circuitos, no, tres circuitos, son dos de sal y uno ya de agua donde se vaporiza, se convierte en vapor y mueve turbinas. Digamos, es la misma física que del resto de los reactores, ¿no? Solo que aquí tu, tu, tus primeros dos circuitos son de sal. Eh, el reactor supercrítico es una evolución de los reactores de agua, solo que aquí no es agua líquida, no es vapor, es agua supercrítica que tiene sus características especiales. Aquí la gran ventaja es que no hay cambio de fase, todo es una misma fase, entonces la seguridad es
más, voy a decir, más fácil de calcular. No hay ebullición, que eso te mete siempre dificultad en los cálculos. Y bueno, aquí el agua supercrítica entra directamente a una turbina, y la turbina vuelve a generar electricidad estando conectada a un generador. El reactor de muy alta temperatura, este es enfriado por gas. Pues, vaya, una evolución de los reactores de gas. Aquí también hay dos circuitos, uno es de gas y uno es de agua para otra vez vaporizarse y mover turbinas. Aquí lo interesante es que por su alta temperatura, estamos hablando de casi 1000 °C, este mismo calor se puede utilizar para no solo producir electricidad, sino puedes, una vez que sale del condensador, sigue todavía muy caliente, lo puedes utilizar para un calor de proceso, o incluso en lugar de mover este vapor hacia turbinas, bueno, puedes utilizarlo como fluido de trabajo para un proceso que requiera mucha temperatura. Es lo interesante de tener estas temperaturas tan altas. No solo la eficiencia es alta, recordemos la eficiencia de Carnot depende de la diferencia de temperaturas. No solo tienes eficiencias altas, sino también tienes una probabilidad, una posibilidad muy grande de usos secundarios. Aquí aquí el reactor de gas, pero rápido, no tiene moderador. No voy a decir que es una evolución de los reactores de gas anteriores, porque los otros sí requerían de grafito. No es, este es un reactor rápido, no tiene moderación. Y aquí la idea es ya utilizar ciclo Brayton, ¿no? Aquí que tu mismo refrigerante no pase por un circuito secundario, un intercambiador de calor para un circuito secundario, sino que este mismo gas llegue directo a una turbina Brayton. Es el concepto. Los reactores de sodio, que también se ha tenido mucho, no lo puse en las generaciones anteriores, porque en realidad, en comparación con los de agua, los que sí presenté, han sido relativamente pocos los diseños, pero es algo que se ha trabajado desde los 50. ¿No? Entonces, se tiene mucha experiencia en este tipo de reactores, y como vamos a ver más adelante, los reactores rápidos tienen muchas ventajas sobre los térmicos. Y por último, el de plomo. Es igual moderado por un metal líquido, perdón, enfriado por un metal líquido, pero bueno, el plomo tiene características diferentes que el sodio. Pero bueno, la idea es la misma, ¿no? Vas a llevarlo a un intercambiador de calor que va a vaporizar agua y mover turbinas. Ahora, les mencioné que los reactores rápidos tenían ventajas sobre los térmicos. Algo que quiero mencionar aquí es la cría de combustible, y empezaré hablando sobre la transmutación, que fue descubierta en 1934 y después confirmada en el 39. ¿Qué pasa cuando bombardeas un isótopo con neutrones y no es uno que haga fisión? En este caso, ejemplo, es el uranio 238. Bueno, igual desestabilizas el núcleo, y para poder volverse a estabilizar, pasa por algunos decaimientos reactivos, y esto tiene como efecto que cambie químicamente, se convierta en otro elemento. En este caso, después de 2 decaimientos, llega al plutonio 239. Lo interesante de esto es que el plutonio 239 sí es físil. Sí le puedes bombardear con un neutrón y produce una fisión. Entonces, partiste desde algo que no voy a decir que no fisiona, pero es muy difícil fisionar un uranio 238, y lo convertiste en algo que sí es más fácil de fisionar. Entonces, estás criando combustible a partir de tu semilla, de tu fértil. Bueno, este concepto se puede utilizar a tu favor, esta transmutación, esta cría de combustible. Son 2 isótopos principalmente los que se utilizan con este fin.
el torio 232, que después de 2 decaimientos se convierte en uranio 233, que insisto, este es físil. Y el uranio 238, que ya lo vimos después de 2 decaimientos, se convierte en plutonio 239, que este sí es físil. Aquí lo interesante es que esto funciona muy bien cuando los neutrones son muy rápidos. No necesitas neutrones que no sean que no se hayan moderado tanto. Entonces, por eso mencioné que los reactores rápidos tienen ciertas características que los térmicos no. Un reactor rápido te puede servir para hacer esto. Ahora, nosotros dijimos que en un reactor, más bien en la fisión salen 2 o 3 neutrones. Pues, ¿qué pasaría si uno de esos neutrones va a provocar una siguiente fisión y alguno de los otros dos va y es absorbido por un torio, por un uranio 238? Y ya no solo tendrías fisiones, sino aparte estarías creando como combustible. Es un concepto muy interesante. De hecho, a mí me gustó mucho cuando todavía era estudiante, y de hecho hice mis tesis de maestría y doctorado en este tema. Entonces, a mí en particular esto de la cría de combustible, dije, pues, es el futuro, ¿no? Ya no vas a necesitar minar. Les mencioné que había ventajas en los reactores rápidos sobre los térmicos, y bueno, aparte de la cría de combustible, es también la quema de actínidos. Es muy común que una de las objeciones contra la energía nuclear es, no, es que tienen desechos que duran decenas, cientos de miles de años. Bueno, no es una mentira, es cierto, si no haces nada con eso. Pero ¿qué pasaría si en lugar de solo guardarlos durante decenas de miles de años, dices, a ver, aquí vamos a separar el combustible. Voy a sacar lo que todavía me sirve y voy a dejar los productos de fisión, que regularmente tienen vidas medias de años, no son decenas de miles de años. Y extraes nada más los actinios, que son los que sí, esos sí tienen vidas medias muy largas. Para poder desaparecerlos necesitas forzosamente fisionarlos. No hay proceso químico que vaya a cambiar la naturaleza física de estos isótopos. Lo único que puedes hacer es fisionarlos. Y para lograr estas fisiones, los reactores rápidos son mucho más eficientes que los térmicos. Y aquí vemos esta comparación en estas rayitas rojas, como el Neptunio 237, el Americio 243, el 241 y el Curio 244 son mucho más fáciles de fisionar en un reactor rápido que en un reactor térmico, que es esta barrita azul. Entonces, utilizando reactores rápidos no solo puedes producir combustible nuevo, sino aparte sacarle provecho no me gusta llamarlo desechos, al combustible gastado de reactores anteriores. Y una vez que fisiones esos actínidos, ya tu combustible gastado ya no va a durar decenas o cientos de miles de años, sino pues a lo mejor, no sé, algunas décadas, no sé, 100 años tal vez. Y a 100 años a mí al menos me parece un tiempo razonable para guardar algo, ¿no? O sea, yo creo que en cualquiera de las ciudades en las que estemos, puedes ir al centro histórico y hay edificios más viejos que 100 años, ¿no? Y no estaban pensados para durar tanto. Entonces, 100 años es una meta que, al menos en ingeniería civil, es fácilmente alcanzable. Entonces, utilizando este tipo de reactores rápidos, nos cambiamos nuestro paradigma en el del ciclo de combustible nuclear, que va desde el ciclo de abierto, o el once through, va desde minas el combustible, fabricas combustible, lo utilizas, después dejas que se enfríe y luego entiérralo o almacénalo o algo, pero decenas de miles de años. Utilizando esta tecnología de reactores rápidos, podemos cambiar esto a algo más circular, en donde después de utilizarse, después de aquí, bueno, sí, necesitas forzosamente dejarlo enfriar 10 años, no sé. Lo llevas a una planta de reprocesamiento donde separas lo que te sirve y lo que ya no te sirve. Insisto, puedes separar. El combustible gastado todavía tiene mucho uranio, tiene plutonio que criaste, tiene actínidos y tiene productos de fisión. Los productos de fisión en realidad no son
no son un problema, insisto, tienen vidas medias de años. Los otros, los transuránicos, los actínidos son los que sí duran más. Y son, esos si los extraes y fabricas tu combustible nuevo y lo llevas a un reactor rápido, lo puedes llegar a fisionar y te deshaces de ellos. Entonces, insisto, utilizando esta nueva tecnología de reactores, puedes tener más, este ciclo de combustible más circular, más eco-friendly. ¿Qué tanto nos puede ayudar a utilizar reactores rápidos? Bueno, esta es una gráfica muy interesante que encontré hace unos meses. ¿Cuánto nos duraría la reserva de combustible? Bueno, al menos utilizando toda la energía que se producía en 2019, utilizando, vamos a suponer que cierras todo y lo produces nada más con nucleares. Haces la base de este cálculo. ¿Cuánto duraría si utilizamos nada más uranio? ¿Cuánto si utilizamos uranio y torio? ¿Cuánto si creamos combustible? Etcétera. Y si hacemos reciclado y cría y todo, nos podría durar el recurso tanto como lo que duraría, prácticamente lo que duraría el sol. Entonces, bueno, esto ya es muy ambicioso, es utilizar cada gramo de uranio en la Tierra. Obviamente, pues no vamos a llegar a eso, pero pues sí puedes extender la vida del recurso por algunos cientos de años en lo que los físicos resuelven la fusión. Creo que ya es una ganancia muy importante, ¿no? Y ya una vez resuelta la fusión, ya podemos tener nuestro señor fusión en nuestro DeLorean. Y bueno, pues es lo que quería presentarles. Espero que haya sido claro, que haya entendido que esto les surja la duda y ustedes investiguen por su cuenta y si tienen dudas, pregunten. Pero bueno, las conclusiones que encuentro en esta presentación es que, bueno, insisto, la tecnología nuclear no es nueva. De hecho, tiene 1.800 millones de años. Pero bueno, digamos, tiene 100. Eh, pero es algo que está en constante evolución y siempre enfocado a seguridad. Siempre. Los nuevos diseños siempre están enfocados a quiero hacer más seguro que el anterior. Eh, eh, y el que al menos a mí me deja más es el uso de reactores rápidos para tener un uso más responsable del material de las reservas de uranio. No está bien, al menos no en mi opinión, dejarlo ahí, enterrarlo y que no le pase nada en decenas de miles de años. Yo sé que es una decisión política, yo sé que es una decisión económica el hacer eso, pero a mí al menos no me parece ético. Entonces, creo que mediante el uso de reactores de cuarta generación podemos deshacernos de ese y no tengamos que tener que tomar esa decisión de enterrar un combustible gastado que te puede servir. Bueno, esas son mis conclusiones. Por supuesto, ustedes tendrán las suyas. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Aquí en esta diapositiva les dejo mi correo. Si tienen dudas, con toda confianza. Si me escriben al correo de Gmail es más fácil que les conteste porque se lo tengo sincronizado al celular. Si me escriben al de trabajo, igual les voy a contestar, pero muy probablemente no ese mismo día, tal vez hasta que vuelva a revisar el correo. Y bueno, muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, doctor Roberto. La verdad, una excelente plática, muy, muy interesante y la verdad es apasionante el meterse en cómo ha sido la evolución de los reactores y hasta dónde hemos llegado. Y bueno, y hasta dónde está lo que falta por llegar con los reactores de cuarta generación. Mira, tengo, bueno, por el tiempo que tenemos y sería interesante escuchar algunas preguntas que tiene aquí nuestro auditorio. Y la primera que tengo aquí a la mano es una que pusieron aquí en el chat. Voy a leer el contexto. Dice, hace ya varios años se ha hablado de la construcción de nuevos reactores en México y con esto ampliar la generación mediante energía limpia. Sin embargo, ha quedado en el papel y no se ha visto el avance. ¿Qué generación o tipo de reactor se esperaría se instalen, ¿no?
en el predio, lo que es el espacio de lo que es la central nuclear de Laguna Verde, o en los otros lugares o estados que están estudiados. Y la segunda pregunta, que va aunada a eso, dice, ¿cuándo se prevé que esto se pueda dar? Bueno, te felicitan, excelente presentación, muchas gracias. Gracias, gracias. Mira, yo creo que es más fácil contestar el cuándo. El cuándo va a ser cuando quieran, ¿no? Cuando alguien decida, ya vamos a poner reactores nucleares, a partir de ahí cuenta, no sé, 8 años tal vez en lo que hay que hacer, o otros estudios nuevos, y bueno, por supuesto la construcción ya vimos, los menores tiempos son como 6 años, entonces yo diría que a partir de que se toma la decisión, ponle 8 años. ¿Qué tecnología sea la más probable que se utilice? En mi opinión, una decisión lógica sería instalar reactores basados en BWRs porque se tiene la experiencia operacional en Laguna Verde. Entonces, para mí una respuesta lógica sería decir, pues vamos a utilizar lo que ya sabemos cómo trabaja, ¿no? Y vamos obviamente no vamos a poner los mismos reactores, vamos a poner nuevos, ¿no? De generación 3, 3 Plus. Esa sería mi respuesta, que te diría basado en lógica. Pero no es la única respuesta, porque también por lógica yo diría, pues yo pondría los que se tiene eh, mayor experiencia, no solo en México, sino en el mundo. Y no solo experiencia operacional, sino también en construcción en los últimos 10, 15, 20 años. ¿Por qué? Porque no quieres que vuelva a pasar lo de Laguna Verde, que lo inicias hoy y lo terminas en 20 años, ¿no? Entonces, también creo que utilizar PWR, sobre todo yo me iría por los coreanos, los que pusieron en Emiratos Árabes. ¿Por qué? Porque los pusieron hace poco, o sea, todavía hay mucha experiencia. La gente que construyó esos reactores ahí sigue y tiene esa experiencia y te lo puede construir, ya sabe cómo hacerlo, ¿no? Ya sabe cómo mejorar el proceso que hizo hace 5 años. Entonces, eh, otra respuesta lógica sería poner los últimos que han construido. Y esos son estos, ay, no recuerdo, APR 1400 de los 1400. Emiratos Árabes. Sí, sí, que son los coreanos, ¿no? Entonces, Sí, así es. yo, cualquiera de las dos respuestas a mí me parecen lógicas, y cualquiera de las dos, si alguien decidiera por cualquiera de esas dos, yo lo aplaudiría. Yo creo que no hay una respuesta única. Así es, doctor Roberto. Sí, efectivamente lo que comentas es lo más viable, además de que algo que comentaste muy importante es la modularización que se ha logrado en nuestros nuevos diseños avanzados y una estandarización, es decir, el APR 1400 que está en los Emiratos Árabes es prácticamente el mismo diseño que ya se construyó en Corea del Sur, obviamente. Entonces se tiene ya una estandarización, cosa que con las generaciones anteriores pues no se tenía. Muy, muy bien, doctor. Creo que aquí tiene otra pregunta, Antonio Méndez. A ver, vamos a dar el Sí. audio. Buenas tardes, soy Antonio Méndez Jaramillo del SUTIN. Quería, pues más que nada, felicitar al doctor Roberto Carlos por su brillante exposición en su conferencia, muy interesante. Muchas Pero yo gracias. le quería preguntar, más que nada, más allá de lo romántico, él está hablando de que se podían aplicar, pues se podía implementar una política en materia de reactores en el país y que pues podríamos empezar esto no más allá de un plazo de 8 años. Yo le quería preguntar su punto de vista, si es viable desarrollar la tecnología o también podría ser más viable desarrollar la tecnología de los reactores CANDU de uranio natural. Aquí en el país sí se cuenta con los recursos humanos, se cuenta con, bueno, aquí solo que se requeriría sería el financiamiento, pues sí se contaría con esos recursos porque en el país tenemos reservas probadas, ubicadas, evaluadas de uranio, listas para ser explotadas en yacimientos que fueron evaluados desde 83, y que únicamente lo que se requiere es voluntad política y también financiamiento para poder explotar esos yacimientos. La planta de beneficio de Villaldama en ese tiempo se había producido ya la torta amarilla, el yellow cake, uranio natural. Entonces yo pienso que si se puede producir el combustible
y se pueden desarrollar esos reactores. Sería viable desarrollar, porque no se tiene una política en materia nuclear en el país, se carece de eso. Y yo le quería preguntar eso al doctor, ¿sería viable desarrollar esta política? ¿Sería viable desarrollar ese tipo de reactores de uranio natural o los que él está diciendo que serían los de cuarta generación, tecnológicamente hablando? Gracias, doctor, disculpe. Muchas gracias, señor Antonio. Bueno, es una respuesta con muchas, bueno, es una pregunta con muchas aristas. Eh, que México tenga el recurso no necesariamente implica que utilizar candús con uranio natural sea económico. Incluso usando uranio natural, me parece que los rumanos siguen usando uranio natural, los canadienses ya le metieron un poco de enriquecimiento. ¿Por qué? Porque vas a tener que tener, recuerda que los candús ¿no? Generan mucho combustible gastado, se utilizan relativamente poco, los quema poco, ¿no? Entonces hay que estar metiendo combustible fresco. Entonces, aunque, aunque puedas decir, bueno, me ahorra el enriquecimiento, pues sí, pero voy a tener que estar o produciendo, o comprando. Entonces, vamos, una cosa hay que compensar la otra. La verdad, en números no sabría decirle qué es más barato, si no enriquecer o estar no enriquecer y estar compre, o meter una tecnología que le cambia ese combustible cada año y medio, ¿no? Sí, así en números, en dinero, no sé cuánto es, la verdad, no tengo esos datos técnicos. Eh, es muy romántica la idea de nosotros producir el propio combustible, es decir, pues tenemos el uranio, pues ¿qué nos cuesta fabricar? Incluso en el INI, en algún momento se construyeron ensambles para Laguna Verde, ¿no? Eh, pero yo creo que a menos de que haya una política de vamos a poner muchos reactores que sí valga la pena, que también vamos a tener que invertir en una fábrica de fabricación, en una planta de fabricación de combustible. Si no hay esa necesidad de justificar, no, si no justificas esa necesidad de una planta de fabricación, y la única manera de justificarla es teniendo muchas plantas, y ya tengo muchas plantas, ya es justificable que gaste en producir yo mi propio combustible. A menos de que sea, insisto, esa política de vamos a poner muchos reactores, no creo que sea viable económicamente nosotros producir nuestro propio combustible. Ojalá en un futuro la política de México hacia la industria nuclear cambie y digan, vamos a poner 10, 15 reactores. Bueno, pues ahí sí podríamos justificar, pues sabes que a lo mejor ya a futuro nos va a salir más barato invertir nosotros en nuestra propia fabricación para nuestros reactores, ¿no? Pero mientras eso no pase, yo sí veo, aunque tengas el recurso, el uranio, hay muchas cosas que van a encarecer el uso de candús. Incluso ahí se puede complementar ya de la respuesta que diste desde los candús, por ejemplo, era económico allá por los 70s, 80s, en función de enriquecerlo, el enriquecimiento era mucho más caro. Ya después de los 80s, el enriquecimiento se fue abaratando de tal manera que se hizo mucho más competitivo. Esa era una cuestión. Ahora, lo que acabas de decir, doctor, también es muy interesante. Generan una gran cantidad de combustible gastado, puesto que lo que se fisiona es mínimo, es que el 0.7%. Entonces, ¿qué es lo que contiene el enriquecimiento en uranio natural? Ahora, en cuanto a lo que comentabas también, del hecho de que hacia dónde nos deberíamos ir ahorita en un plan a futuro, regresar a los candús es empezar en algo que no conocemos. La experiencia operacional la tenemos en reactores de agua ligera y en específico en reactores de agua en ebullición. Entonces, no es tan viable irse directamente por los reactores CANDU. Eso es lo que yo agregaría. Ahora, por otro lado, creo que la regulación también no nos dejaría entrar en la cuestión de los reactores CANDU, porque si no mal recuerdo, tienen un coeficiente de reactividad positivo, ¿sí? De ahí que precisamente por eso los canadienses, como bien lo mencionabas, doctor Roberto, le agregaron un cierto enriquecimiento para solventar
ese valor de coeficiente de reactividad y poder vender su reactor en otros lugares. Claro que obviamente con los diseños avanzados de reactores de agua ligera, en específico PWRs, como el APR 1400, como el AP1000 de Westinghouse, como el EPR de Framatome con Areva, bueno, en este caso EDF, pues se tienen ahora más opciones de reactores de agua ligera avanzados que pues cubren perfectamente todas esas gamas de posibilidades. Ese sería un comentario extra agregar. Creo que aquí Armando tiene algo más, no sé si sea pregunta, aquí adelante, Armando. Gracias, Vicente. No, realmente quería puntualizar algo de lo que tú ya dijiste, pero sobre la tecnología CANDU también tendríamos que sumar los gastos de la producción del agua pesada, ¿no? Sí. O sea, eso también es un gasto adicional. Como bien dice Vicente, hace muchos años era muy caro enriquecer, ahora ya no es tanto, ¿no? O sea, esos costos se han abaratado. Sin embargo, mantener un CANDU, pues hay que tener instalaciones para agua pesada, etcétera. Y sobre todo hay otro punto muy importante que, como decía Vicente y Roberto, al estar sacando el combustible y al ser con base en uranio natural, en esos combustibles, pues bueno, quedan muy calientes, por decirlo así, porque se genera muchísimo plutonio, ¿no? O sea, lo que fisiona es poco, y muchos neutrones se usan para producir transuránicos, ¿no? Es decir, el uranio 238 captura y eventualmente cae a plutonio. Si no hay un plan para poder usar ese plutonio, entonces vamos a tener combustibles gastados con grandes cantidades de plutonio, mucho más que en un reactor BWR, que por ejemplo a final de ciclo, el reactor BWR, ese plutonio que se fue generando conforme se quema el combustible, el uranio, a final de ciclo se está quemando también en un reactor térmico, en un reactor BWR, ¿no? Y solo para finalizar el comentario, en efecto es cuestión de voluntad política. Muchas veces se dice, es que una planta nuclear es muy cara, ¿por qué la vamos a construir? Es muchísimo dinero, y tal pareciera que no alcanza el dinero para construir una planta nuclear. La realidad es que, por ejemplo, con lo que se ha gastado en construir la refinería de Dos Bocas, tranquilamente ya se hubieran construido 3 reactores APR 1400. Un reactor APR 1400 está por ahí de 6,000, 8,000 millones de dólares, y ahorita se han gastado en la refinería casi 20,000 millones de dólares. Entonces, es realmente voluntad política de que renazca el programa nuclear. Lo único que no les queda ahí es que el político que decida construir, pues no lo va a inaugurar, ¿no? A menos que lo inaugure sin producir nada, como a veces pasa, ¿no? Pero la verdad es que es cuestión de voluntad política, porque no es tampoco que sean gastos altísimos y que no alcance el dinero para construir una planta. Repito, con los 6,000, 8,000 millones de dólares se construye un APR 1400. Eso es lo que les costó a los árabes, y tienen una planta con 4 APRs 1400, ¿no? Entonces, la voluntad política es lo que sigue faltando, y por eso estos foros que se organizan, el tratar de difundir, de divulgar, de llegar a más personas es muy importante, como ahora lo ha hecho pues muy bien el doctor Roberto con esta muy buena plática que nos dio. Es solo lo que quería aclarar al respecto. Gracias, Vicente. Sí, muchas gracias, Armando. Creo que ya estamos en tiempo. Creo que ha sido una plática bastante interesante y que deja pie a mucho más preguntas. Creo que ya se ha contestado muy bien tanto lo que dijo Roberto, lo dijo Armando, muy claro en el sentido de que lo que hace falta es voluntad política, ¿sí? Los recursos sí están, sí alcanzan e incluso, o sea, se podría hacer un análisis de amortización de una central nuclear y veríamos que sí, la ganancia es bastante, es por muchos años. Entonces, pues yo creo que la vamos a dejar hasta acá la sesión, la plática. Le agradecemos al doctor Roberto por su excelente presentación. Gracias por las preguntas y pues ahí está su correo. Bueno, yo puse ahorita nada más el correo institucional, pero como él dijo, también está el correo de Gmail, al cual le pueden escribir y con gusto, pues las preguntas que tengan,
son todas bienvenidas. Agradecemos a todos la participación. Gracias por estar aquí acompañándonos y pues nos vemos en la próxima edición dentro de un mes. Seguimos con pláticas, cada una, la que viene, pues igual de interesantes todas. Esta es referente precisamente a cómo sería la instalación de un plan nuclear para México, o sea, la instalación de una central, qué es lo que se necesita seguir, y creo que va a estar bastante interesante. Igual traigan sus preguntas, todos son bienvenidos, y pues muchas gracias por su atención y muy buenas tardes. Excelente tarde, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, doctor Roberto Carlos. Muchas gracias. Gracias, señor Antonio, por su pregunta. Gracias, doctor Roberto.